Hola, buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, familiares, todos los que puedan ver este video, ¿verdad? En nombre de Cristo Jesús lo estamos haciendo. Quiero compartir una, dos, tres, cuatro escrituras sobre el nacimiento de Jesús para pues, dar una pequeña explicación, ¿verdad? De por qué Jesús vino. Jesús siendo Dios vino y se encarnó, hizo hombre y vino a nacer, vino y se formó en el vientre de María, una mujer que fue virgen. ¿Cuál fue el propósito verdadero? Y quiero leer unas escrituras. La primera que se encuentra disculpen si levanto la vista, es que el aumento lo tengo abajo, en la parte de abajo de los lentes. Pero voy a buscarlo con la Biblia, a ver si se me hace un poquito más fácil. Quiero compartir, perdón, Isaías 9, Isaías 7 primero. Isaías 7 y luego Isaías capítulo 9. Pero bueno, en buena onda, ¿verdad? Los que conocemos de Cristo, porque los que en realidad no conocen de Cristo, que nada más tienen un Cristo y así, y demás ayudantes, tantos, pues yo no se les puede. ¿Verdad? Al que conoce de Cristo, ¿verdad? Realmente esperemos que esta Navidad y todas las Navidades que Dios nos permita vivir en esta tierra, que sea Él glorificado, que sea Él exaltado, que la gloria y que la honra sea para Él, ¿verdad? Que aprovechemos los que conocemos realmente de la palabra de Dios, eh, compartamos los que están sentados en la mesa, comiendo la cena, cenando, ¿verdad? La comida de Navidad, el alimento que vamos a comer, que comimos ayer, que fue Nochebuena, hoy Navidad. Si hay alguien que no conoce de Cristo, un invitado a compartirle el propósito verdadero de por qué Jesús vino a nacer en esta tierra, en el mundo. ¿Verdad? Porque yo, al igual que muchos, pero pues me voy a concentrar en mí, ¿verdad? Para que no digan que estamos juzgando, porque ya con eso se la quieren quitar todas. No, es que juzgas, es que no juzgues. Cuando la misma palabra de Dios dice que podemos juzgar con justo juicio, no por las apariencias, ¿verdad? Con justo juicio, ¿cómo? Por lo que la persona practica. Y no juzgarlo, sino decirle, mira, te quiero presentar a Cristo. La palabra de Dios dice esto, y tú dices que conoces de Dios y practicas lo otro, lo contrario, ¿verdad? Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a morir por nosotros, por todos, israelitas, musulmanes, palestinos, mexicanos, guadalupanos, ateos y de todo, para todos los seres humanos alcanza el regalo de la cruz. Pero nosotros tenemos que aceptarlo, conforme a las escrituras, no conforme a lo que nosotros pensamos. Quiero dar inicio. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías existió, como ya se ha predicado muchísimo, se ha enseñado, y yo también lo he dicho en unos videos, alrededor de 750 años antes de Cristo, ¿verdad? El profeta Isaías profetizó en dos capítulos diferentes en su libro sobre el nacimiento de Jesús de una forma muy clara, y también de la muerte, Isaías 53.
la cruz de Cristo. Dice Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es para por si usted conoce a unos de las sectas esas que andan ahí que dicen que son testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús no es Dios, está en la Biblia de ellos también, traducción Nuevo Mundo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No un ángel creado por Dios, como dicen los adventistas y los testigos, entre otras sectas, que parecen que son cristianos, pero no lo son. ¿Verdad? Entonces el profeta Isaías está profetizando el nacimiento de Jesús. 750 años antes de que Jesús naciera. ¿Verdad? Y aquí se está resaltando a Jesús, no a la Virgen. María pues fue un ser como nosotros. Obvio que Jesús Dios tenía que usar a alguien para venir a aterrizar a este mundo. Y gloria a Dios que fue María. ¿Verdad? Ahora vamos a Isaías 9, a ver qué nos dice Isaías en el capítulo 9 sobre ese niño. ¿Quién iba a ser ese niño? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjese, es un regalo. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Aquí está, 750 años antes de que naciera, dice, Dios fuerte. ¿Cómo se va a llamar ese niño? Dios fuerte, Padre eterno. Ya el profeta Isaías estaba profetizando que ese niño iba a ser Dios en la persona de Cristo Jesús. Muchos les tiemble la mente. Estas cosas no se pueden entender con la mente humana porque son cosas que le pertenecen a Dios. Estos misterios le pertenecen a Dios, pero está aquí en la Biblia. Uno no puede indagar mucho en eso porque nuestra mente es finita, tiene límites y por eso se hacen las sectas. Diciendo, no, es que parece que sí es Dios, pero que no, es un ángel que Dios creó. No, Jesucristo no es un ángel. Porque los ángeles no pueden crear. Y Jesucristo es creador. En el libro de los Hebreos lo dice. Entonces dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que nos está diciendo el profeta Isaías aquí, ¿verdad? En Isaías 7:14, Isaías 9:6, profetizando sobre el nacimiento de ese niño que los judíos esperaban. Vamos a Lucas capítulo 2, al nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, al nacimiento de Jesús. También está en Mateo, también está en Marcos, creo. Vamos a Lucas. Mateo también está el nacimiento de Jesús.
tengo, pero voy a checar algo acá rápido. Ok, está en Mateo y en Lucas. Perdón. Nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2. Vamos a concentrarnos en este capítulo, ¿verdad? Porque tiene parte de la información del nacimiento de Jesús, la otra parte está en Mateo, pero se debe de unir y hacer una sola. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para todos aquellos que no creen y dicen que todo esto es mentira. Lo que está en la Biblia, que la Biblia es mentira y que nunca sucedió, pues píquenle al Google y pónganse a investigar quién fue Augusto César, si existió o no existió. Aquí está registrado en la Biblia, ¿verdad? Y yo les recomiendo que lo hagan en una información neutral, o sea, que no sea ni cristiana, ni católica, ni que pertenezca a alguna religión, sino como en la enciclopedia, en la enciclopedia mundial, ahí tiene que estar la información de Augusto César, quién fue, ¿verdad? Dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese censado, contado, empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, cuando fue Cirenio el gobernador de Siria, fue cuando se hizo ese censo, mandado por Augusto César. Y José, o sea, el esposo de María, padrastro de Jesús, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. O sea, de Galilea, de Nazaret de Galilea, fue a Judea, a la ciudad del rey David. Cuando el rey David, 1000 años antes, reinó ahí. Por eso se le dice la ciudad del rey David. 1000 años antes de Cristo, David reinó en Judea, ¿verdad? En Belén, donde David nació y Jesús también. Entonces dice que José se fue de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa, José era de la casa y de la familia del rey David, o sea, descendiente de la descendencia. Dice, entonces José fue para Belén porque también quería ser empadronado juntamente con María, su mujer. María, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, o sea, a su primer hijo, lo cual quiere decir que tuvo más hijos. Claro, pues ella estuvo casada normalmente, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, ellos quisieron como agarrar un hotelito barato o algo, ¿no? Para dar María a luz a Jesús, pero no había. Le cerraron las puertas o estaban llenos. Entonces fueron a dar a luz, fue María a dar a luz a un corralito, ¿verdad? A un pesebre, a un lugar apestoso donde no hay higiene. ¿Cómo huelen los corrales? ¿Verdad? Decía un hermano la vez pasada, pues huelen horrible. Y Jesús nació ahí, a Dios le plació. Dios pudo haber abierto las puertas del mesón, o pudo haber tocado el corazón de un rey para que María pariera a Jesús en cama de oro, ¿verdad? Pero a Dios así le plació, porque Jesús es el rey de los humildes, pero de los humildes de carácter, no de condición económica, ya sea rico, sea pobre, no, de carácter humilde. Y he aquí, dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Me brinqué un verso, el 8, dice, y había pastores en la misma región. O sea, había unos pastorcillos
cerca de donde Jesús nació, ¿verdad? Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea que estaban pastoreando un rebaño, estaban cuidando su rebaño, a sus ovejas, ¿verdad? Sus borreguitos, a sus chivas, los estaban cuidando esa noche unos pastores, y ellos no sabían lo que estaba aconteciendo cerca de ahí. Dice, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, miles de ángeles, pero estos ángeles pertenecían al coro musical que Dios tiene en el cielo, ¿verdad? Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. La palabra ángel aquí quiero recalcar para aquellos que escuchan cuando hablan de un ángel o de ángeles y que se sienten como muy místicos. Oh, se me apareció un ángel y que el ángel y que me tocó un ángel. Se van en un rollo tridimensional que nada que ver. Aquí la palabra ángel significa mensajero, mensajero, alguien que lleva un mensaje, nada más. Ese es el ministerio de los ángeles, llevar un mensaje de parte de Dios. Pero como la Biblia ya está acabada, ya no hay otro mensaje que se pueda revelar, porque ya está todo revelado aquí, ¿verdad? Y sí, la palabra de Dios dice también que los ángeles nos ayudan, pero si nosotros saberlo o verlos, ¿verdad? A veces nos libran de accidentes o así, pero no porque nosotros seamos privilegiados, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos días? O sea, imagínense que yo y mi esposa trabajamos de lunes a viernes, manejamos una hora de ida y otra hora de regreso, vemos tantos accidentes, nosotros sin saber cuántas veces, y usted también que me está viendo, cuántas veces no nos ha librado Dios de accidentes que nosotros ni siquiera sabemos, ¿verdad? Y son los ángeles deteniendo todo aquello, mandados por Dios. Pero no por eso les tenemos que rendir culto, como dice Colosenses 3, léalo, porque toda la adoración es para Cristo. Los ángeles, en cierta forma, son como nosotros, servidores de Dios. Dice la Biblia, somos servidores de Dios, así como ellos son servidores de Dios. Ni ellos nos tienen que rendir culto a nosotros, ni nosotros a ellos, sino a Dios. Dice, y repentinamente apareció con el ángel, con el enviado, con el mensajero. Repentinamente apareció con el mensajero una multitud de las huestes celestiales. Fíjese que no dice más ángeles. Estas huestes celestiales, esta multitud que apareció, son los que pertenecen al coro de Dios allá arriba. Dice, esa multitud alababa a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice para con los que Dios se agrada. Ahora, ¿Dios está agradando de usted? Y yo me pregunto, ¿Dios está agradando de mí? Porque esta escritura es para los que Dios se agrada. Pero si nosotros estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, ser tan solo, no sean tan solo oidores, dice Santiago, sino hacedores, siendo hacedores de la palabra y no hacedores de maldad, Dios se va a agradar con nosotros. ¿Cómo usted celebró? ¿Cómo usted todavía está celebrando esta Navidad? Hoy es 25 de diciembre. Es Navidad. Ayer fue Nochebuena. ¿Cómo celebró la Nochebuena? ¿Anda usted crudo, amanecido? ¿Todavía no ha dormido? ¿Sigue tomando? ¿Fornicó? ¿Engañó a la esposa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Verdad? ¿Está aún vivo? Pídale perdón a Dios y pídele que cambie su vida a través del nacimiento.
de la predicación del ministerio de Jesús y de su muerte y resurrección. Ese fue el propósito al que vino Jesús. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, estos pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, vamos a ver lo que los ángeles de parte de Dios, porque el coro celestial que vino a cantar también eran ángeles, ¿verdad? No quiero decir que no. Dijeron los pastores, vamos a Belén a ver lo que los ángeles nos comunicaron y lo que el Señor nos ha manifestado. Perdón, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño por los ángeles, y los que oyeron y todos los que los oyeron a estos pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, y regresaron los pastores, ¿verdad?, a sus oficios, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjese que estos pastores se fueron dando gloria y honra a Dios por lo que oyeron y fueron y comprobaron. ¿Por qué? Porque estos pastores eran israelitas, eran judíos, porque estaban cerca de Belén, y Belén pertenece a Judá, a la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel. Y para ellos era la promesa. Estos sabían las escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, las que acabo de leer ahorita, de Isaías 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será su nombre Manuel. Estos pastores lo sabían, y también sabían lo que Isaías en el capítulo 9 también predijo, de que ese niño se llamaría Dios fuerte, Padre eterno. Estaban esperando esa promesa por miles de años, 2000 años, ¿verdad? Alrededor de 2000 años o más. Y se les fue manifestada. Esta promesa se les manifestó y ellos creyeron. La mayoría de los judíos no creyeron. Ahorita vamos a ver. Entonces, estamos viendo el propósito de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad en realidad? La tomamos como pretexto para seguir tomando, fumando, entabacándonos, otros drogándose, otros presumiendo sus troconas y un montón de cosas en el nombre del éxito y de la fama. Qué equivocados estamos, ¿verdad? Porque Jesús vino, nació en un pesebre apestosillo, murió como si fuera el peor de los criminales y vivió de una manera muy humilde, ¿verdad? Pobremente también, siendo rey se hizo pobre, que no significa que nosotros no tengamos que trabajar y anhelar cosas, pero no más allá de eso. Porque el dinero también es idolatría. Es un ídolo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces Cristo tiene que estar por encima de todas esas cosas. Y tenemos que dar gracias a Dios en esta Navidad por ese niño que un día vino y nació, creció, predicó la palabra, no pecó, dice la palabra, y llevó muerte, y muerte de cruz, muerte de maldito, para que nosotros, cuando escuchemos este mensaje, como Pedro, el apóstol Pedro, al que unos tienen por papa, pero que nunca fue papa, porque Pedro nunca salió de Israel, el apóstol Pedro, cuando le predicó a Cornelio, que era romano y era un centurión, soldado romano, y a toda su familia, el apóstol Pedro, cuando les leyó las escrituras, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Cristo, no siendo judíos ellos, como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, a esto vino Cristo Jesús.
No necesitamos una religión, no necesitamos rituales, no necesitamos tanto rollo que magisterios y que los dogmas y que la asunción de María. No ocupamos nada más que la palabra de Dios, porque esta es la que nos confronta de nuestros pecados y nos hace arrepentirnos y tener un nuevo nacimiento espiritual de parte de Dios. Ahora vamos a Marcos 15. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15. Podríamos hablar de Jesús por mucho tiempo, por muchas horas, por muchos días, ¿verdad? Pero ahorita yo les voy a compartir esto, porque la Biblia, desde que empieza hasta que termina, habla de Jesús. En el Antiguo Testamento habla de Jesús en símbolos, porque todas aquellas sombras, dijo el apóstol Pablo, vienen y apuntan al Nuevo Testamento, que es Jesús. Todos esos tipos, figuras y sombras de que se hablaba en el Antiguo Testamento, que los pactos, que las ofrendas, que las primicias, que las fiestas, todo apuntaba a Jesús. Los sacrificios, todo eso apuntaba a Jesús. Cuando Jesús vino, se cumplió la ley, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Marcos 15, 21. Dice, se lo voy a leer desde el 19. A ver. Desde el 17, Marcos 15, 17. Y le vistieron de púrpura, o sea, cuando ya estaban golpeando a Jesús, ¿verdad? Antes de crucificarlo. O sea, le pusieron un manto de rey, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esto estaba profetizado ya lo habían dicho los profetas. Y se cumplió aquí, dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, o sea, a burlarse de él. Dice, y poniéndole una corona tejida de espinas. O sea, que se tomaron su tiempo para ir tejiendo esa enramada de espinas, unas espinononas, como decía un hermano el otro día, que él miró, que para allá, para donde él vive, hay una planta que se llama como uña de gato o colmillo de jabalín, no sé cómo. Y son unas espinonas bien largas. Y la rama es muy seca, muy dura, muy fuerte. Y que cuando él vio esas espinas, esa enramada de espinas allá en su pueblo, él dice, este hermano dice que dijo, Señor, tú mismo creaste estas espinas con las que te iban a clavar esa corona en la cabeza. Has de haber dicho, estas las voy a crear para el día de mi crucifixión. Fíjese, y yo creo eso. El Señor, cuando creó esa planta de espinas, Él ha de haber dicho, estas las voy a crear para mi crucifixión. Qué tremendo y qué precioso es Cristo Jesús, porque Él pensó en nosotros, ¿verdad? No tenga el sacrificio de Cristo Jesús como un ritual, como un colguije, como esas cosas paganas, no. Quebrántese delante en la presencia de Dios y pídale perdón. Y yo también. Dice, y comenzaron luego a saludarle, o sea, como un saludo burlón. Salve, rey de los judíos, o sea, viva el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, o sea, ya traía la corona de espinas y le pegaban con una vara, imagínense. Y le escupían y puestos de rodillas, o sea, se hincaban para burlarse. Los soldados romanos le hacían reverencias burlándose de él.
Después de haberle escarnecido, lo desnudaron. O sea, a Jesús no lo crucificaron como lo tienes ahí colgado en tu casa, ese Cristo que ni es, ¿verdad? Con un manto, con un calzón. No, a Cristo lo crucificaron desnudo. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a un Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, ¿verdad? Que venía del campo a que le llevase la cruz. O sea, este Simón de Cirene, venía pasando él por ahí, por donde Jesús iba caminando con su cruz y toda la multitud ahí, a lo que se le llama el Calvario, ¿verdad? La caminata del Calvario. Este Simón de Cirene venía del campo y pasó por ahí. Tal vez tenía curiosidad, fue a ver, o ya sabía lo que estaba pasando, o pasó por casualidad. Pero para Dios no hay casualidades, ¿verdad? Porque dice que este Simón de Cirene, lo obligaron los soldados para que le ayudara a Cristo con la cruz. Pero Cristo no ocupaba ayuda, ¿verdad? Pero todo esto quedó registrado para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. Y este Simón de Cirene era padre de Rufo y de Alejandro. Voy a buscar aquí quién era Rufo y Alejandro para que ustedes vean quién eran ellos dos. ¿Quién fueron después? Fíjese, Rufo y Alejandro, hijos de Simón de Cirene. Simón de Cirene no conocía de Cristo, no conocía de la palabra, ¿verdad? Pero cuando Simón de Cirene tuvo este encuentro con Jesús, repercutió hasta sus hijos y sus hijos fueron salvos. Porque en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía, ¿verdad? Fíjese que quedaron registrados en la Biblia. Estos dos, Alejandro y Rufo, por el encuentro que tuvo Simón de Cirene con Jesús, su familia fue salva. Y si usted llega a tener un encuentro con Jesús, su familia también puede ser salva. Y yo también, ¿verdad? Si yo he tenido un encuentro con el Señor, Él me ha salvado, Él me salvó de los pecados, me limpió con su sangre. Y oro por mi familia para que se conviertan a Cristo también y los saque de su mala manera de vivir, aunque sean ricos o aunque sean pobres, eso no importa, eso no ayuda a la salvación, que quede claro, por favor. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Fíjese, los soldados le quitaron los vestidos a Jesús, echando suerte, los apostaron, ¿verdad? Para ver qué se llevaría cada uno de ellos. Salmo 22:18, 1000 años antes de Cristo ya estaba profetizado. Sobre mis ropas echaron suertes y repartieron entre sí mis vestidos, dice el Salmo 22:18. Fíjese qué tremendo. Y aquí se está cumpliendo. Para los que digan que la Biblia es mentira, entiende, más mentirosa su abuela. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Es una broma. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa, o sea, de por qué lo crucificaron, era
el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, o sea, asesinos, violadores de lo peor. Y a Cristo lo pusieron en medio de ellos, como si Jesús fuera un maldito. Porque la palabra dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero, ¿verdad? Todo se cumplió. Dice, aquí está, mire, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. O sea, fue muerto con los pecadores. Isaías 53:12. Les recomiendo ese capítulo de Isaías. Isaías 53. Léanlo, por favor. Y los que pasaban le injuriaban, se burlaban de ellos meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz y bájate de la cruz. O sea, esto no entendían que cuando Jesús decía que iba a derribar el templo y reedificarlo en 3 días, Jesús estaba refiriendo a su cuerpo y que en 3 días iba a resucitar. Ellos pensaban que el templo físico, ¿verdad? El templo donde ellos iban a darle gloria y culto a Dios, la construcción, el edificio, y no, Jesús no estaba hablando de eso. O sea, ellos no entendían. De esta manera también los principales sacerdotes, escúchenlo bien, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, sálvese a sí mismo. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, burlándose de él, ¿verdad? No entendían que Jesús estando ahí los quería salvar. Dice, sálvese para que veamos y creamos. Querían ver milagros. Ellos no querían salvación, querían ser impactados por milagros, al igual que nosotros todavía en este tiempo. Si no veo, no creo. El evangelio no es de ver. El evangelio no es de sentir así, ay, me dio, sentí la presencia y me desmayé. No, el evangelio, la palabra de Dios es para que la gente se arrepienta de sus pecados con todo esto que está escrito. Es por fe, no es por vista. Dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, está hablándole al profeta Elías, fíjese la ignorancia. Y corrió un soldado romano, un italiano, muchos primos del Papa, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En el libro de Mateo, creo, dice, antes de morir, consumado es. Ya todo está hecho, ¿verdad? A lo que vine, ya lo cumplí. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión, ¿dónde me quedé? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, o sea, muerto, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y lo dijo por temor, porque hubo un gran terremoto, dice en Mateo, un gran terremoto. Dice que hasta las tumbas se abrieron y muchos de los muertos resucitaron en ese momento. Salieron y dieron testimonio. Dice, lean el libro de Mateo, la muerte y la crucifixión de Jesús. Fue tan poderosa la muerte de Jesús que muchos de los que habían muerto salvos, no de los que habían muerto en sus pecados, ¿verdad? Se abrieron sus tumbas, dice. También había alguna de las mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena,
María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, que se cree que era María, la madre de Jesús, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Estas mujeres servían a Jesús. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Verdad? Ahora estoy leyendo Marcos 15, Marcos 16, está la resurrección de Jesús. Entonces, voy a leer una escritura más aquí en Marcos. Que dice, cuando Jesús resucita, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11. Jesús cuando resucitó se les estuvo apareciendo a sus discípulos para darles instrucciones. Fíjese, Jesús está vivo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados. 11, porque Judas ya se había suicidado, porque él nunca fue salvo, nunca nació de nuevo. Judas hizo milagros, Judas tuvo el mejor maestro que fue Jesús, Judas predicaba de Jesús, Judas seguía a Jesús de cercas, era el tesorero, dice el libro de Juan, el que cargaba la bolsa, pero sustraía de ella, ¿verdad? Finalmente se apareció a los 11, ya había 11 discípulos nomás. Después en el libro de los Hechos, se une el apóstol Pablo con ellos. Dice, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad, Jesús, y su dureza de corazón. Fíjate, a los discípulos, a los que habían caminado con él, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero se les apareció Jesús a ellos, ¿verdad? Y ya lo vieron resucitado. Jesús les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, un niño que va a creer, eso, él no entiende. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero tienes que creer primero y luego ser bautizado. El bautizo no salva. Aquí está el orden. Creer y luego bautizarte. Dice, mas el que no creyere será condenado. Tú puedes creer, yo puedo creer que Cristo que existió y existe y que nació y la Navidad y todo. Y puedo creer en la Biblia también. Pero sí, o sea, yo puedo decir, sí, todo eso sí es cierto. Pero a mí no me interesa, yo vivo como se me pega la gana. Dice, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo? Cualquier persona que no tenga a Cristo, por más tranquila que sea, por más humilde, por más próspera y exitosa o por más pobre que sea, si no tiene a Cristo en su corazón, está infestada de demonios. Porque las buenas obras y el buen comportamiento no te llevan al cielo. Los demonios impiden que escuches el evangelio porque ellos conocen el evangelio y saben que el evangelio, cuando es recibido en un corazón, te abre las puertas del reino de los cielos y te hace salvo. En mi nombre echarán fuera demonios con la predicación. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se cumple en el libro de los Hechos. Y luego la ascensión, cuando Cristo ya sube al reino, al trono, a los cielos. Y el Señor después, fíjese a lo que vino Cristo, por qué nació. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 1, 9, 11 también está. Y ellos saliendo predicaron, fíjese lo que hicieron los discípulos, lo que debemos de hacer nosotros, y no andarle diciendo a los homosexuales que son bienvenidos al reino de los cielos. Antes tienen que arrepentirse de sus pecados, como yo cuando era drogadicto, borracho, fornicario, adúltero y todo lo que tú quieras. Que me tuve que arrepentir y aceptar a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y ellos saliendo predicaron. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el mensaje. Predicar no es gritar como loco. Predicar es llevar esta
esta escritura a aquellos que la necesitan, ¿verdad? Eso es lo que es predicar, enseñar la palabra de Dios. Porque dice aquí Jesús, y el que creyere y fuere bautizado, el que creyere, tiene que creer primero para ser bautizado, será salvo. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Si yo tengo si yo tengo inclinaciones sexuales, yo soy hombre por otro hombre y conozco la palabra, yo tengo que doblar mis rodillas y pedirle al Señor que me fortalezca y que guarde mi corazón, ¿verdad? Que me ilumine con la escritura, porque dice aquí que Jesucristo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero que Cristo more en mi vida. Dice, cuando Cristo subió al cielo ya, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Aquí termina el Evangelio de Marcos, así de esta forma, ayudándoles el Señor, o sea, con el Espíritu Santo, y confirmando la palabra con las señales que le seguían a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos. Amén. ¿A qué vino Cristo? A darnos de nuestros pecados, a darnos la vida eterna, no para mandarnos a quemarnos quién sabe cuántos miles de años, como dicen los católicos, como decía yo, en el purgatorio, cuando Cristo dijo consumado es. Amén. Yo con esto quiero finalizar, desearles una feliz Navidad y le doy gracias a Dios y celebremos a Cristo no nada más el 24 y el 25, sino todos los días de nuestra vida, que Él sea el centro y que siempre haya un espacio en nuestra mesa para Él, en nuestra casa, en nuestro carro, en nuestro trabajo, en nuestras comidas, en nuestras reuniones. Gloria a Dios. Que pasen una feliz Navidad. Todavía no se acaba Navidad. Son las 5 de la tarde. Dios los bendiga.